Un gran saludo de su humilde servidor y amigo desde Cancún, Quintana Roo. Se estarán subiendo unas series de derecho burocrático, acompañado de cada capítulo de entre 15 a 20 minutos de duración, esperando te sirva y nos sirva de gran ayuda. Porque el ir aprendiendo algo todos los días no es malo. Al contrario, no olvidemos uno de los principios, el de progresividad, que nos habla el artículo primero constitucional en el párrafo tercero. Este tema o asunto es para todos los servidores públicos al servicio del Estado. Iniciemos con este capítulo 1. Derecho procesal del trabajo burocrático. Sí, derecho procesal del trabajo burocrático. El marco constitucional de los trabajadores al servicio del Estado, en el artículo 123, apartado A y B de la norma fundamental. El derecho del trabajo emerge jurídicamente para hacer frente al abuso laboral de un hombre para con otro. Su regulación se ubica en el derecho civil mediante los contratos de arrendamiento, de obra, de industria o contrato de sociedad. No es sino hasta la revolución constitucionalista, cuando México reconoce al derecho laboral como disciplina autónoma y desarrolla normas jurídicas mediante una serie de documentos legislativos que regulan las relaciones entre trabajadores y patrones. De ahí que se tenga como norma primaria a la Constitución política, definida como la ley fundamental de la organización de un Estado. Es la norma fundante o primaria de la cual deriva todo sistema jurídico que tiene su efecto y su fin en la misma. Toda vez que el sistema normativo en su conjunto surge de esta y está limitado por esta. El derecho al trabajo está consagrado como un derecho humano en el artículo 5 de la norma suprema, que otorga a toda persona el derecho a una profesión, oficio o trabajo, siendo lícitos, que serán pagados o remunerados y que no atenten contra intereses de un tercero. Posteriormente, el diverso 123 contempló en sus fracciones 31 fracciones, disposiciones respecto de las condiciones que debía realizarse el trabajo. La Ley Federal del Trabajo de 1931 excluyó en su artículo segundo y se suprimió con posterioridad a los servidores públicos al prever que las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan concordante con lo anterior. El 9 de abril del año de 1934 se expidió un acuerdo presidencial estableciendo el servicio civil por un tiempo determinado. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril
de ese mismo año con el rubro Acuerdo sobre organización y funcionamiento de la Ley del Servicio Civil. Entre otras cosas, establecía que durante la vigencia del acuerdo, ningún funcionario o empleado podría ser removido sin justa causa debidamente comprobada ante las comisiones del servicio civil que funcionaran en cada dependencia. Ahora, en el año de 1960, el artículo citado se reformó para incluir el apartado B, integrado con 14 fracciones, y las anteriores se ciñeron al apartado A, es decir, el marco de los trabajadores al servicio del Estado comenzó apenas hace poco más de 5 décadas a partir de la disposición constitucional. La evolución del apartado A comenzó en el año de 1978 al adicionarse el primer párrafo del cardinal, o sea, del artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de un empleo y la organización social de todo trabajo, conforme a la ley. Asimismo, contempla a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo contrato de trabajo. Cuenta con 31 fracciones en los cuales se estipulan diferentes prerrogativas de trabajo. En materia de supletoriedad, el numeral 17 de la ley laboral establece que a falta de disposición expresa se tomarán en consideración disposiciones que regulen casos semejantes. Los principios generales que deriven de tales ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de la justicia social, que derivan del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. La Ley Federal del Trabajo reglamenta el apartado A del artículo 123 constitucional. Contiene derecho sustantivo y derecho procesal. Reconoce el trabajo como un derecho y un deber social. Prohíbe la discriminación y reconoce la aplicación de tratados internacionales en materia laboral en todo lo que beneficie a los trabajadores burocráticos. De acuerdo con la norma laboral, trabajador es toda persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, y trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada persona, profesión, oficio. La persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores se denomina patrón. Con el apartado B
surgió el derecho burocrático, conceptualización en la que se enmarcó a los trabajadores que prestan servicios subordinados al Estado, es decir, a cualquier entidad pública que se encuentre dentro de la estructura de los tres poderes del Estado. Conviene subrayar que la característica fundamental del derecho burocrático es la naturaleza jurídica del patrón, el Estado patrón, tendente a la laboralización de las relaciones de trabajo en el sector público. De igual modo, comprende las disposiciones relativas a los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y 3, judicial, así como la Ciudad de México y todos sus trabajadores. La norma que rige el contexto laboral burocrático federal se intitula Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Así podemos encontrar ese libro. Esto está reglamentado del apartado B del artículo 123 constitucional, Ley Federal del Trabajo al Servicio del Estado. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del año de 1963 y es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias que enumera el artículo primero del texto. Para efectos de esta ley, trabajador es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Lo no previsto en el texto normativo se aplicará supletoriamente en el siguiente orden de leyes. Ley Federal del Trabajo. 2. Código Federal de Procedimientos Civiles. Las leyes de orden común. El uso. Principios generales del derecho. Y por último, la equidad. En el siguiente video, que será el capítulo 2, estaremos hablando de la estructura del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el derecho burocrático, por lo que les invito para que no se pierdan las series que se estarán subiendo próximamente. Se despide de ustedes su servidor y amigo, como siempre. Hasta la próxima. Saludos.